Colombia, 26 de diciembre de 2025. Hoy exploramos cómo un país gestiona dos frentes a la vez, el futuro y el pasado. Así es. Por un lado, tenemos directivas que buscan forjar la paz, definir la justicia y asegurar la soberanía alimentaria. Y por otro, un esfuerzo monumental, de verdad, por salvar un legado del siglo XVI de las amenazas del siglo XXI, que son las fortificaciones de Cartagena. Y veremos que el desafío en ambos frentes es, pues, sorprendentemente similar. ¿En qué sentido? En cómo equilibrar esas visiones, digamos, globales con las necesidades vitales de la gente en el terreno. Arranquemos con el futuro, entonces. Hay sobre la mesa una directiva presidencial, la número 10, que es bastante audaz. Sí. Autoriza el diálogo con grupos armados organizados y, lo que es más llamativo, ordena a los jueces suspender las órdenes de captura contra sus representantes durante las negociaciones. Es una movida fuerte. Es una herramienta de alta complejidad, sin duda. El texto la justifica como una forma de crear las condiciones para una paz estable y duradera. Con garantías de no repetición. Sí, leí esa parte. Exacto. En el fondo, la idea es que para sentarse a una mesa de negociación real, pues se necesita un mínimo de seguridad jurídica para los negociadores. Claro. Es un mecanismo que ya hemos visto en la historia reciente del país y siempre genera el mismo debate intenso, ¿no? El de siempre, sí. ¿Cuánto se puede flexibilizar la justicia en nombre de la paz? Porque esa es la tensión inherente, ¿verdad? Justamente. Se busca la paz, pero las víctimas y la sociedad exigen justicia. Navegar ese dilema. Es que suspender una orden de captura, aunque sea temporal, tiene un peso simbólico enorme. Enorme. Es un cálculo político y jurídico muy, muy delicado. No se trata de impunidad, o al menos ese no es el objetivo que se declara. ¿Me entiendo? La suspensión está condicionada a la participación activa en el proceso. O sea, si un representante abandona la mesa... Se reactiva la orden. Exacto. Es una especie de libertad condicional para poder dialogar. El equilibrio está en que el fin, que es la paz, se considera un bien superior que justifica medidas excepcionales, siempre y cuando sean temporales y reversibles. Y hablando de justicia, pero en un escenario completamente distinto, el internacional, me encontré con un par de resoluciones sobre extradiciones a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Aquí no hay diálogos, son acusaciones muy concretas de un gran jurado por narcotráfico. Correcto. Y esto nos muestra la otra cara de la soberanía del Estado. No, la otra cara de la moneda. Por un lado, la capacidad de negociar internamente su paz. Por otro, su rol en la cooperación judicial internacional. Pero lo realmente fascinante no es la extradición en sí. No. Son las condiciones que impone Colombia. Ah, eso. Sí, leí las condiciones y me parecieron muy, muy específicas. Muchísimo. O sea, Colombia básicamente está diciendo, sí, entregamos a esta persona para que sea juzgada, pero con nuestras reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Son clarísimas. No se le puede juzgar por ningún delito cometido antes del 17 de diciembre de 1997, que es una fecha clave en la legislación colombiana. Ok. Tampoco por crímenes distintos a los que motivaron la solicitud. Y la más importante. ¿Cuál? Se exige el compromiso de que una vez cumplida la pena, la persona será devuelta a Colombia en condiciones de dignidad. Eso último es muy potente. No es solo envíenlo de vuelta, sino en condiciones de dignidad. Pero, ¿esto no genera tensiones con un país como Estados Unidos? Por supuesto que sí. Me imagino que para ellos la prioridad es la condena, no las condiciones del regreso. Claro, es un tira y afloja diplomático constante. Pero para Colombia es una afirmación de soberanía. Es decir, colaboramos en la lucha contra el crimen transnacional, pero no renunciamos a la protección de nuestros nacionales. Ni a los principios constitucionales. Es un ejercicio de poder blando, digamos. Exactamente, definiendo los términos de la cooperación. Es interesante cómo el concepto de soberanía aparece una y otra vez. Y fíjate, aparece de nuevo en un ámbito que a primera vista no tiene nada que ver. La tierra, la agricultura. Hay una resolución que parece súper técnica, sobre la elección de delegados para una comisión contra plagas en la palma de aceite. Aburridísimo, ¿no? A primera vista sí, podría parecerlo. Pero si uno rasca un poco la superficie... ¿Qué encuentra? Encuentras el fundamento de todo. El documento no habla solo de un insecto que afecta a una planta. Cita un principio constitucional para justificar esa acción. ¿Y cuál es?
el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y promover la soberanía y autonomías alimentarias. Ahí está la conexión. De repente una resolución sobre una plaga se convierte en una declaración de principios sobre soberanía alimentaria. Totalmente. Lo que estamos viendo es cómo una política pública de gran escala se filtra hasta el nivel administrativo más específico. Ya no es solo proteger un cultivo por su valor económico. No, es parte de un proyecto de país que busca fortalecer la agricultura campesina, familiar y comunitaria, adecuar tierras y al final asegurar que el país pueda alimentarse a sí mismo. Cada pequeña decisión es un ladrillo en esa construcción. Bien, entonces, tenemos un país que está activamente negociando su paz, ejerciendo su soberanía judicial, construyendo su soberanía alimentaria, está enfocado en el futuro. Así es. Y mientras todo esto sucede, hay otro desafío monumental corriendo en paralelo. ¿Qué hacemos con el pasado? Y no un pasado cualquiera, sino uno de piedra, de 400 años, frente al mar. Cartagena de Indias. Exacto. Y el problema es que no hablamos solo de castillos y murallas. El término técnico que se usa es paisaje cultural fortificado. Y ese es un concepto clave. Desempaquemos eso. Paisaje cultural fortificado. Suena imponente, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que el patrimonio no son solo los edificios, sino todo el ecosistema que les da sentido. Ah, o sea, todo el entorno. Piensa en la bahía de Cartagena, los canales de acceso, las islas que la protegen, los manglares. Y, por supuesto, el sistema defensivo que el Imperio Español construyó allí a lo largo de 200 años. El conjunto completo. Por eso la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial. Es la interacción entre esa geografía única y la monumental obra humana lo que tiene un valor excepcional. Era, digamos, la caja fuerte del oro de las Indias. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, alucinante. Porque pasamos de la historia a la ciencia forense. Los documentos detallan cómo ahora se puede analizar un solo ladrillo y contar una historia increíble. ¿Verdad que sí? Es casi como hacerle una prueba de ADN a una muralla. Es una disciplina fascinante. Se llama arqueometría. Por ejemplo, se menciona el uso de la fluorescencia de rayos X. ¿Cómo funciona eso? Con esta técnica, bombardeas un ladrillo con rayos X y, dependiendo de la energía que devuelve, puedes saber su composición química exacta, cuánto hierro, cuánto estroncio, cuánto potasio tiene. Espera, entonces si un ladrillo del fuerte de San José tiene más estroncio que uno del fuerte de San Fernando, ¿qué nos dice eso? Nos dice que muy probablemente no vienen del mismo sitio. Claro. Sugiere que había distintas canteras, quizás una para cada etapa de construcción, o que los procesos de fabricación del ladrillo eran diferentes. De repente ya no ves solo una muralla. Ves una cadena de suministro del siglo XIX. Te revela la logística de un imperio. De dónde sacaban la arcilla, cómo controlaban la calidad. Es una ventana a la economía y a la tecnología de la época. Increíble. ¿Y qué pasa con el pegamento, con el mortero que une las piedras? ¿También se puede analizar? Claro. Y ahí entra otra técnica, la microscopía óptica. Es literalmente poner una lámina delgada del mortero bajo un microscopio muy potente. Y se ve todo. Puedes ver los granos de arena, los fragmentos de conchas, la cal, y determinar si usaron arena de una playa local o de un río cercano. Son las recetas de los maestros constructores de hace 400 años. Una autopsia forense de la historia. Esa es una gran forma de verlo. Entendido. Tenemos entonces este paisaje monumental que ahora entendemos a un nivel casi molecular. Pero todo este conocimiento sirve para un propósito urgente: protegerlo. ¿Y los enemigos de hoy? Ya no son piratas ni almirantes ingleses. No. No, los enemigos hoy son más insidiosos. El primero, y el más grande, es el cambio climático. Los documentos son muy claros en esto. ¿Qué dicen? El aumento del nivel del mar está erosionando las bases de las fortificaciones. Las tormentas son más frecuentes y violentas, y el oleaje golpea directamente estructuras que no fueron diseñadas para ese castigo constante. Es una guerra de desgaste contra el tiempo y el clima. Totalmente. ¿Y cómo se lucha en esa guerra? O sea, ¿se construye una muralla para proteger a la muralla? Pues esa es una de las opciones, lo que se llaman medidas duras. Diques, rompeolas, barreras, pero cada vez se exploran más las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, restaurar los ecosistemas de manglar que rodeaban la bahía
Históricamente, los manglares eran la primera línea de defensa natural. Ah, claro. Disipaban la energía de las olas antes de que llegaran a la costa. Adaptarse no es solo construir más concreto, sino a veces reconstruir la naturaleza que ya estaba haciendo ese trabajo. Pero no es solo el clima. El otro gran enemigo es la presión humana, ¿verdad? El turismo, la expansión de la ciudad. Exacto. El turismo no regulado que desgasta los monumentos, la expansión urbana descontrolada que cambia las dinámicas del agua y la contaminación. Mencionan un caso muy grave. El del Canal del Dique. Es un canal artificial que vierte toneladas de sedimento en la bahía y está literalmente asfixiando los últimos arrecifes de coral que quedan en la zona de Varadero. Y eso me lleva a las comunidades, porque este paisaje cultural no es un museo vacío. Hay gente viviendo ahí. Claro, en islas como Barú o Tierra Bomba, que de repente ven como sus zonas de pesca ancestral desaparecen o se enfrentan a enormes conflictos por la tierra por la presión turística. Y ese es el corazón del problema. Esto revela que un plan de conservación no puede ser solo un documento de arquitectura o de ingeniería. Tiene que ser más que eso. Tiene que ser un instrumento de ordenamiento territorial, social y ambiental. Y por eso los documentos insisten tanto en la participación comunitaria. Porque el patrimonio no es solo la piedra. Exacto. Es también la música, la gastronomía, las fiestas de la gente que lo habita. Sin el alma de la comunidad, las murallas son solo una cáscara vacía. Con tantos frentes de batalla, ¿eh? El clima, el turismo, la contaminación, las necesidades sociales. ¿Cómo se coordina una defensa para todo esto? ¿Hay un plan maestro? Esa es la idea detrás del PEMP, el Plan Especial de Manejo y Protección. El PEMP. Piensa en él no como un manual de restauración, sino como la constitución de este paisaje cultural. Es el documento que intenta poner de acuerdo a todos, al gobierno, a la ciudad, a los hoteleros, a los pescadores, a los conservacionistas. Busca ese equilibrio delicadísimo. Delicadísimo, entre conservar el valor universal del sitio y garantizar una vida digna para sus habitantes. Y esto me plantea una pregunta sobre el patrimonio que no vemos. ¿Qué pasa con lo que está bajo el agua? La bahía de Cartagena debe ser un cementerio de barcos históricos, ¿no? Lo es, y ahí surge otro concepto fascinante, la conservación in situ. ¿Conservación in situ? La prioridad de la UNESCO y de la ciencia moderna ya no es, como antes, sacar los tesoros del agua. La idea es protegerlos donde están. ¿Por qué? ¿No sería mejor sacarlos y ponerlos en un museo para que todos los vean? El problema es que en el momento en que sacas un objeto de madera de 400 años del agua, donde ha estado en un ambiente estable sin oxígeno, empieza a desintegrarse. A una velocidad increíble. Conservarlo fuera del agua es costosísimo y muy, muy complejo. La lógica ahora es que el fondo del mar, si es estable, es el mejor museo. O sea, se gestiona el yacimiento. Exacto. Se pueden usar técnicas como el reentierro controlado, cubrir el naufragio con textiles especiales y arena para protegerlo de las corrientes y del saqueo. Entiendo la lógica científica, pero suena un desafío enorme en la práctica. Si el naufragio está en una ruta de barcos o en una zona de pesca, ¿cómo se le dice a la gente no pueden pasar por aquí? Absolutamente, y es uno de los mayores retos. No puedes simplemente cercar una parte de la bahía. Genera un conflicto directo con la economía local. Por eso la solución no es solo restrictiva, también es tecnológica. Hoy se pueden crear modelos 3D increíblemente detallados de estos naufragios. ¿Realidad virtual? Realidad virtual. Recorridos. Entonces, puedes llevar el naufragio al público sin tocarlo. Un estudiante en cualquier parte del mundo puede bucear en un galeón del siglo XVIII desde su computadora. Se democratiza el acceso sin ponerlo en riesgo. Y se reduce el conflicto con los usos actuales de la bahía. Al final, lo que vemos es que preservar un legado como el de Cartagena es un rompecabezas de una complejidad asombrosa. Conecta la química de los materiales y los modelos climáticos con la sociología de las comunidades locales y el derecho internacional. La tensión fundamental es esa. Gestionas un pasado monumental, estático, las fortalezas, dentro de un presente totalmente dinámico. Una ciudad viva que crece. Un clima que cambia violentamente y comunidades que exigen su derecho a un futuro. El éxito de cualquier plan dependerá de su capacidad para integrar estas fuerzas, no para oponerlas. Lo que nos deja con la reflexión con la que empezamos, ¿no? Los documentos señalan algo crucial.
Para muchas comunidades locales, estos monumentos son valorados, principalmente como activos económicos, para generar turismo e ingresos. Es un medio de vida. Exacto. Y esto plantea la pregunta fundamental. En la gestión del patrimonio, ¿qué valores deben prevalecer? ¿El valor universal excepcional que define un comité de expertos en París o el valor vital, inmediato, de supervivencia que le otorgan las comunidades que lo habitan día a día? Es la gran pregunta. ¿Cómo equilibramos la conservación del pasado para el mundo con la necesidad de que ese pasado funcione ahora mismo para la gente que vive en él?